Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma. Número 2, maridos de una sola mujer. Mire qué importante. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Se ha distorsionado un poquito esto, sí o no? Yo no voy a entrar en detalles ni en situaciones complicadas de que si estoy de acuerdo en una cosa o no. Yo hago como dijo Josué. Escogeos vosotros a quien sirváis, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo le quiero decir esto, mucha gente está de acuerdo que el divorcio, que se dejen, que esto, el Señor no lo diseñó de esa manera desde el principio. Andar dejando a las esposas, divorciándose a diestra y a siniestra, dejando hijos regados, Dios no diseñó eso. Si en la antigüedad Moisés lo permitió por X o Y razón, Dios sabrá por qué lo permitió, por la dureza del corazón del hombre. Pero no fue así, Jesucristo lo dijo, pero no fue así desde el principio. Eso no fue lo que diseñó el Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero qué ha pasado? Hemos dejado de dar buen testimonio del Señor. ¿Cuántos hermanos cristianos hemos a veces, digo hemos hermanos por seres humanos, dejado a nuestra esposa por X o Y motivo, a veces sin motivos, sin importancia? El enemigo anda cual león urgente viendo a quién devorar. Y no voy a juzgar los casos, porque cada caso quizá tiene sus propias situaciones. Amén. Pero cuando estamos en el Señor, hermanos, es necesario que cuidemos nuestra casa, porque ese fue el diseño del Señor. Yo quiero invitarlo a que vayamos al libro de Deuteronomios para que veamos algo importante. Deuteronomios capítulo 17 y versículo 17. Vamos a leer lo que Dios anticipó mucho antes de que existieran los reyes, mucho antes. Y que como Dios tomando anticipadamente cartas en el asunto, para que después no dijeran, no, es que el Señor no lo dijo, no lo escribió en su ley. Deuteronomios capítulo 17 y versículo 17 dice, son las instrucciones que le da acerca de un rey. En ese tiempo no habían reyes, usted lo sabe. Pero dice, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Cuando Dios le da estas enseñanzas a Moisés para que lo deje ahí escrito para el día de mañana, imagínense, no le podría decir cuántos años transcurrieron cuando el pueblo empezó a exigir un rey, porque pasó Josué, luego ya estaba el profeta Samuel cuando empezaron a exigir rey, los israelitas. Pero aquí quiero llevar esto. Si trasladamos la historia a cuando empezaron los reyes, tenían la creencia de los reyes de alrededor que podían tener, cada rey era necesario que tuviera varias mujeres para tener muchos hijos, porque solo así iba a ser fuerte su casa. ¿Lo diseñó el Señor así? No, no lo diseñó el Señor así. Pero el pueblo de Israel creyó que podía más que el Señor o que sabía más que el Señor.
Y fíjese, David, considerado como el corazón de Dios, fue el primero que empezó a quebrantar esto. Tuvo 7 mujeres. Y hasta ahí paró cuando entendió de plano, que dijo, no, estoy haciendo mal. Pero su hijo no lo comprendió. ¿Qué se habla de Salomón? 700 mujeres y 300 concubinas. 1000 en total. Ahora, no es que estemos hablando de ese tema. ¿A dónde quiero llegar? El punto es que no lo diseñó el Señor así. El Señor desea, como los requisitos para ser un discípulo del Señor, que seamos maridos de una sola mujer. Que cuidemos nuestra casa, nuestro hogar. Podrían decir ahí, pero qué difícil es aguantarle. Como dijo alguien por ahí, cuando me casé me dijeron que hasta que la muerte nos separe, pero no pensé que iba a durar tanto, dijo, haciendo gracia, ¿no? Pero no fue eso lo que diseñó el Señor. Así que mantenernos para ser marido de una sola mujer, si usted ya cumplió con eso y yo, gloria al Señor, y que el nombre del Señor siga siendo glorificado. Y mientras estemos en esta tierra, hermano, debemos de luchar por mantener las cosas de esa manera. No por nuestras propias fuerzas. El Señor, con su Espíritu Santo, es quien nos ayuda. Amén. Y eso debemos de tenerlo claro. Pero, ¿qué ha pasado con la iglesia? Hablemos claramente, las iglesias nos hemos dejado que se corrompan. Hemos permitido que el enemigo ha entrado y no hemos predicado los principios fundamentales de lo que Dios ha diseñado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Yo he escuchado. Yo les he contado que estuve a punto de divorciarme. Gloria al Señor porque el Señor no lo permitió. Hermanos, fue difícil para nosotros, está mi esposa de testigo, lo fue difícil. Atravesar esa situación fue complicado, pero la honra y la gloria es del Señor, porque el Señor nos permitió no pasar por ese portal, no pasar por esa situación, no atravesar esa línea. Y ahora le doy gracias al Señor que no lo permitió. El Señor me ayudó, hermanos. Porque yo era el más interesado en divorciarme, le quiero contar, no era mi esposa, era yo. Pero gloria al Señor, no voy a entrar en detalles con eso, pero mantenernos como maridos de una sola mujer es tan importante y disfrutarlo. Hermanos, si usted está pasando por una situación complicada, difícil, si en el matrimonio tiene problemas, si está atravesando situaciones complicadas, hermano, busque al Señor. Y regresemos, podemos regresar a nuestra vida pasada. ¿Por qué yo me casé con esta persona? ¿Por qué la tomé como esposa? ¿O por qué lo tomé como esposo? Y debe de existir algo allá. Un motivo real y verdadero. Y regresar a eso, hermanos, nos puede hacer recobrar todo pidiéndole al Señor. Porque a veces se nos olvida, a veces solo miramos las circunstancias que ya cambiaron. Y fíjese que en lo mío pasó, para contarle algo poquito, yo estando acá en este país sentía que tenía toda la libertad y que al divorciarme de mi esposa iba a tener las puertas abiertas para agarrar para donde yo quisiera. Pero los planes del Señor, mi hermano, no es mentira, Dios sabe que lo que le digo es verdad. Yo hasta me puse a imaginarme que iba a ser en un apartamento de soltero, que esto y lo otro y aquí y allá. Todo me pasaba como una película. Pero el Señor no lo permitió. Y el Señor hasta el día de hoy ha restaurado nuestro matrimonio, nos ha mantenido. No somos perfectos, siempre estamos atravesando por circunstancias difíciles, situaciones difíciles, desánimos, discrepancias, como todo matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? ¿Y qué nos enseña la palabra? Que mantenernos de esta manera es para agradar a Dios. Porque el hombre se puede divorciar y agarrar una
2, 3, 4, 5, 6 veces. He conocido personas que se han divorciado 3, 4 veces. Yo creo que no sea la única persona que he conocido personas así. Pero le voy a contar algo. ¿Sabe qué he visto? Y los que están divorciados, si escuchan este mensaje por las redes sociales, pueden analizar su vida. De los que he conocido, no se han vuelto a casar. Y los que se han vuelto a casar, no han vuelto a ser felices de la misma forma. Se lo digo porque lo he visto y tengo un familiar lamentablemente divorciado que ya se casó como 4 o 5 veces y divorciado también. Y no lo ha vuelto a hacer. El enemigo solo viene para hurtar, matar y destruir y para quitarnos esos principios que el Señor nos ha dado y permitirle dejar que entre en nuestra vida y mine y destruya, hermanos, nos va a dañar. Así que debemos de pretender y procurar, hermanos, que el Espíritu Santo siempre more en nuestra casa, siempre esté en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Como les repito, hay días difíciles, sí los hay, como toda pareja. Y los solteros también, pídanle a Dios por una buena esposa. Yo deseo una buena esposa para mi hermano, que el Señor lo bendiga con una buena esposa, amén. Yo creo que todos los que estamos acá conocemos a nuestro hermano y le deseamos todo eso. Y hay que enfocarnos, hermanos, de desear todo eso para nuestros hijos el día de mañana. Que crezcan con esos principios. No vayamos a hacer de aquellas, no, déjalo. Que esto, que lo otro. A veces hay padres que estimulan a sus hijos para que abandonen sus hogares. Lamentable, ¿no? Número 3, sobrio. ¿Y qué significa la sobriedad? Fíjese, a veces comprendemos y yo no entendía bien esta palabra y buscando un poquito, por eso traje estas hojas, hermano, porque he bajado un poco de información de internet y ya me costaba escribirlo en mis notas aquí. Entonces lo bajé de ahí. Pero dice sobrio significa vivir con dominio propio, una mente clara y equilibrada espiritualmente. La palabra sobrio proviene del griego nepo, que literalmente significa, dice, estar libre de intoxicación. Pero en el contexto bíblico, dice, va mucho más allá de la abstinencia del licor. Tiene dominio sobre su propia vida y es vigilante, dice. Hermanos, qué importante es tener una claridad mental y espiritual en la vida. La sobriez en nuestra vida como requisito para ser un discípulo del Señor es necesaria. ¿Por qué? Así como lo es ser marido de una sola mujer y ser irreprensible, también ser sobrio. Mantener un dominio propio controlado con una mente clara. El sobrio, dice, no está confundido ni distraído por emociones desordenadas o placeres mundanos o doctrinas falsas. Tiene una mente renovada por la palabra, capaz de discernir entre lo verdadero y lo engañoso. O sea, ser sobrio, hermanos, tener esa claridad mental y espiritual en nuestra vida es importante. Cuando usted y yo tenemos la sobriedad en nuestra vida, vamos a entender que nuestro matrimonio es importante. Amén. Fíjese que el matrimonio dice, según lo que nos enseñan en la escuela, dice que el matrimonio es el núcleo, ¿ya? Es el núcleo donde se desarrolla todo ser humano, el núcleo familiar. Ahí es donde empieza todo, en la familia, ¿ya? En el núcleo de la familia empieza todo. Cuando un matrimonio, hermanos, se mantiene sólido y le da un buen ejemplo a sus hijos y le enseña a sus familiares, a su familia, lo que es mantenerse en los principios del Señor, mantiene la sobriedad, mantiene la claridad mental y espiritual. Yo lo aprendí de otra manera. Cuando no era cristiano, muchos me decían, porque cuando estaba yo con ese asunto del divorcio,
¿Y por qué no te has terminado de divorciar? Es que estoy entre que sí y entre que no y que esto lo otro. Pero luego el Señor me puso en una situación donde tuve que entender yo qué pasaba realmente. Y realmente entendí que no quería atravesar esa línea. ¿Ya? Y la entendí ¿por qué? Porque dije, oh, hemos luchado tanto, hemos batallado tanto, hemos sufrido. Mi esposa y yo, hermanos, un poco de nuestro testimonio. No venimos de las abundancias. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nuestra cama tenía unos bloques debajo. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.